Buenos días, mi nombre es Iván Bobadilla, oncólogo radioterapeuta del Centro de Control de Cáncer y la Clínica del Country en Bogotá. Agradezco mucho la invitación a la organización a este seminario virtual de radioterapia. El tema que voy a tratar es los protocolos actuales de radioterapia para el tratamiento en cáncer de recto. Los puntos a revisar el día de hoy son los siguientes. Número 1, las indicaciones de radioterapia neoadyuvante en pacientes con cáncer de recto, los esquemas actuales de tratamiento neoadyuvante con radioterapia, el manejo no quirúrgico de esta patología y la ejecución actual de la radioterapia en cáncer de recto. Como indicaciones clásicas del manejo de radioterapia en cáncer de recto tenemos los pacientes con estados 2 y estados 3, quienes ya por la literatura disponible claramente tenemos que son los pacientes que se benefician de hacer un manejo neoadyuvante con quimioterapia y con radioterapia. Asimismo, los pacientes en los cuales tienen lesiones bajas T1, T2 y se busca una preservación del esfínter, está indicado también el manejo neoadyuvante con radioterapia. Los pacientes estados 2 de bajo riesgo son pacientes que son susceptibles de ser llevados a un manejo quirúrgico inicial. Esos pacientes son los T3N0. Los pacientes que tienen lesiones altas a más de 10 centímetros por encima del verge anal y los pacientes que en su resonancia tengan un margen circunferencial mayor a 2 milímetros o que tengan lesiones con invasión extramular menor a 5 milímetros, todo esto por resonancia. Nosotros recomendamos siempre que el paciente tiene una indicación de ser llevado a un manejo con radioterapia, preferiblemente sea preoperatoria sobre la radioterapia posoperatoria, porque esto hace que tenga menor tasa de complicaciones durante el tratamiento. El estudio pivote en el cual nos fundamentamos y nos basamos para hacer el manejo preoperatorio concomitante es el estudio alemán publicado en el 2004 y actualizado en el 2012. En ese estudio se comparó el tratamiento de quimio y radioterapia preoperatoria sobre el tratamiento posoperatorio. ¿Qué vimos en este estudio? Una recaída local menor de 7.1 comparado con 10.1%, una preservación del esfínter de 39% versus 19%, la supervivencia prácticamente igual, 59%, una respuesta completa patológica del 8%. La toxicidad aguda mayor o igual a grado 3 fue sustancialmente menor en el manejo de pacientes con quimio radioterapia preoperatoria, 27 versus 40%, y la tardía 14 versus 24%. Entonces, gracias a este estudio es que hacemos actualmente el manejo preoperatorio para este tipo de pacientes. En cuanto a los esquemas de neoadyuvancia, contamos básicamente con dos esquemas actuales y vigentes. Número 1, la radioterapia de curso largo, en la cual contamos con administración de dosis de radioterapia de 50 o 50.4 grays en 25 o 28 fracciones y tratamiento concomitante a la administración de quimioterapia basada en 5-FU o capecitabina. Y una vez termina su protocolo de quimio-radioterapia, el paciente es llevado a una cirugía después de 6 a 8 semanas de haber finalizado su tratamiento concomitante. Está descrito que cuando el paciente se opera o se lleva a cirugía después de 8 semanas, entre 8 y 10 semanas, la tasa de complicaciones es mayor en el momento de la cirugía y posterior. Entonces la recomendación es esta. El otro gran esquema, el cual estamos, al menos en Colombia, un poco tímidos en iniciar este protocolo, pero es muy importante, es el tratamiento de radioterapia de curso corto, en el cual se administran 25 grays en 5 fracciones, una fracción diaria, o sea, 5 días seguidos de radioterapia, sin quimioterapia. Y posteriormente el paciente es llevado al manejo quirúrgico, bien sea inmediato en la siguiente semana después de haber tenido tratamiento o 4 a 8 semanas posterior, que es el manejo quirúrgico diferido.
Los estudios que han soportado este manejo de radioterapia de curso corto es el estudio del Swedish Rectal Cancer, en el cual se comparó el manejo quirúrgico y la radioterapia de ciclo corto o curso corto con cirugía inmediata. Es válido aclarar que este estudio fue llevado o se realizó en el momento, en la era pre a la excisión total del mesorrecto, que como todos sabemos es una pieza fundamental en el manejo quirúrgico de esos pacientes actualmente. Pero ese estudio se hizo en la era donde no era ese tipo de manejo quirúrgico. La recaída local de esos pacientes fue del 27% para el grupo de cirugía exclusiva versus el 11% en el grupo de pacientes que recibió radioterapia de ciclo corto. Asimismo, la supervivencia a 13 años estuvo entre el 30 versus el 38%. Posterior a eso está el Dutch Trial, en el cual ya el manejo quirúrgico se hizo con la excisión total del mesorrecto, estándar de manejo quirúrgico en la actualidad. La recaída local estuvo 11% para el grupo de cirugía exclusiva versus 5% para los pacientes que recibieron su manejo de ciclo corto de radioterapia más cirugía. La sobrevida global a 11 años no tuvo diferencias significativas, 49 versus 48%. Posteriormente está la publicación del grupo del Dr. Patch, en el cual se comparó ya cuál era la ventaja de hacer una cirugía inmediata versus una cirugía diferida posterior al manejo de ciclo corto de radioterapia. En este estudio se tuvo la recaída local de 1.5% para la cirugía inmediata versus 7% para la cirugía diferida, y la supervivencia a 5 años 63 versus 73%. Esta es una publicación del año 2006 donde se comparó la tasa de recurrencia local cuando se hacía el ciclo de quimio-radioterapia concomitante o ciclo largo en líneas punteadas azules y el ciclo corto en línea continua magenta. Y vemos la diferencia tan importante que se vio desde el año 2006. Ya estamos con las publicaciones donde estamos viendo que ese tipo de manejo es el indicado. Ese es un esquema o una tabla publicada en 2017 donde se compararon son tres estudios en donde se comparó ciclo corto versus ciclo largo de radioterapia, el Polish Trial, el Australian Trial y el de Bucco. Se comparan los mismos esquemas teniendo en cuenta e incluyendo pacientes localmente avanzados, clínicamente T3, T4 o con compromiso ganglionar importante según los reportes. ¿Qué vimos importante en este estudio? Básicamente la recaída local en el estudio del Polish Trial 14 versus 9% a favor del grupo del ciclo corto de radioterapia. El Australian 4.4 versus 7.5 y el de Bucco 21 versus 22%. En cuanto a la sobrevida global, no hubo diferencias significativas como ya lo hemos visto en otro tipo de estudios de este tipo. En el año 2017 se publicó el estudio Estocolmo 3, en el cual se tuvieron 3 brazos de análisis. Un primer brazo de ciclo corto de radioterapia con cirugía inmediata, un segundo brazo de ciclo corto de radioterapia con cirugía diferida y un tercer brazo, el brazo estándar de quimioterapia con radioterapia en ciclo largo y cirugía diferida. En la cirugía diferida se llegó a la conclusión de un hallazgo de una respuesta patológica completa de 11.8 versus 1.7 a favor del ciclo corto con cirugía diferida. Se determinó que el ciclo corto de radioterapia comparado con el ciclo largo de radioterapia no tiene diferencias en cuanto a la supervivencia, en cuanto a la recaída local y a la tasa de complicaciones posoperatorias. Y sí se vio una disminución en la tasa de complicaciones quirúrgicas cuando la cirugía se hace de forma diferida. Posteriormente, en el 2020, se publicó el Rapido Trial, en el cual se compara el ciclo corto de radioterapia seguido con quimioterapia, esquemas Capox o Folfos 4 por 18 semanas y posteriormente un manejo quirúrgico. Y el segundo brazo es el esquema tradicional o de ciclo largo de radioterapia concomitante a quimioterapia. Este estudio mostró una toxicidad grado 3 alta
de 48% versus 25% para el esquema de ciclo corto. Se explica la posibilidad de que esa toxicidad sea basada o secundaria al manejo de quimioterapia usado, pero es un interrogante aún. Y no hay diferencias importantes en cuanto a complicaciones quirúrgicas. Sin embargo, ese estudio aún está pendiente por la publicación de reportes definitivos. Una tabla adicional, una gráfica donde se muestra comparativamente las tasas de incidencia de recurrencia local y en la parte superior y de la incidencia de metástasis a distancia. Siempre en este estudio a favor de los ciclos cortos de radioterapia sobre los ciclos largos de radioterapia. Y en la parte de abajo, la supervivencia libre de recurrencia y la supervivencia global básicamente no tienen unas diferencias significativas importantes. En Centro de Control de Cáncer que manejamos, nuestras recomendaciones son las siguientes. Los pacientes que van para ciclo corto de radioterapia son los pacientes con T3, tumores tempranos, sin compromiso ganglionar, aunque pensamos que es una buena idea incluir pacientes que tengan un compromiso menor a 4 ganglios, los N1, por imágenes. Y la cirugía diferida reporta una menor tasa de complicaciones. Los pacientes que son llevados a ciclo largo son los que determinamos que tienen un alto riesgo de recaída local. Los tumores T3 a menos de 5 centímetros del verge anal, los tumores T4, los tumores N2 y los que tienen márgenes circunferenciales por resonancia menor a 2 milímetros o una invasión extramural por resonancia mayor a 5 milímetros. Existe la posibilidad de manejo no quirúrgico en pacientes que son llevados a tratamientos de quimioradioterapia. En ese momento, pues sabemos que los pacientes de ciclo largo tienen un porcentaje del 8 al 20% en realizar una respuesta clínica completa. Claramente recomendamos que esta respuesta clínica completa sea evaluada mediante tacto rectal, rectoscopia y resonancia. En caso de que el paciente no sea llevado a un manejo quirúrgico, es imprescindible el escalamiento de la dosis de radiación, porque cuando usamos dosis de 50 grays son dosis preoperatorias, pero si el paciente va a ser llevado a una observación o no a manejo quirúrgico, es imprescindible el escalamiento, como lo mencioné, en dosis entre 54 y 59 grays, dependiendo de la dosimetría que se tenga en los tejidos sanos. No hay evidencia de manejo no quirúrgico en curso corto y se debería esto hacer en el ambiente de un estudio clínico. Y también tenemos la posibilidad, o está descrito, el no usar radioterapia en estos pacientes, como el Prospect Trial, en el cual son pacientes con carcinoma localmente avanzado de recto, quienes son llevados a un tratamiento de quimioterapia de inducción con FOLFOX6, y en esos pacientes en los que después de su quimioterapia de inducción se determina una regresión del más del 20% del tumor, son llevados a cirugía. Y en los pacientes en los cuales esa regresión es de menos del 20%, son llevados a un tratamiento de quimioradioterapia y cirugía diferida. Este estudio está en curso y ya está cerrado el reclutamiento y estamos pendientes por los resultados para supervivencia global y segundas neoplasias. En cuanto a las segundas neoplasias, quiero hacer esta claridad y esta recordación. Las segundas neoplasias por radioterapia están entre el orden del 0.5 al 4.2% después de ser administrado un tratamiento de radioterapia. Es un dato que quiero que siempre tengamos en la mente. En cuanto a la ejecución de la radioterapia, nosotros debemos delimitar una serie de estructuras para ser administrada su radiación de forma precisa, y esto depende del estadiaje de la enfermedad por las imágenes. En los tumores T3, ¿qué incluimos nosotros? Incluimos el recto, los ganglios mesorrectales, los ganglios presacros, la cadena ciliacas internas y las cadenas obturadoras. En los estados T4, adicionalmente a lo anterior, incluimos las cadenas ciliacas externas y los órganos que estén comprometidos. Y cuando tenemos una extensión del cáncer rectal al canal anal, sabemos que el drenaje linfático cambia y es una zona de riesgo la cadena inguinal bilateral, por lo cual se incluye en ese tipo de tratamientos adicionalmente a todo lo anterior. En Centro de Control de Cáncer, nuestros protocolos de dosis son los siguientes. Cuando tenemos pacientes con cáncer de recto, realizamos unos volúmenes a nivel pélvico o inguinopélvico, según corresponda,
Para el curso largo utilizamos dosis de 50.4 grays de a 1.8 grays diarios o dosis de 50 grays administrando 2 grays diarios y posteriormente cirugía diferida. Si el paciente no va a ser llevado a cirugía, hacemos un escalamiento de dosis hasta 54 o 59.4 grays. En el ciclo corto de radioterapia administramos 25 grays en 5 fracciones y luego el manejo quirúrgico, bien sea inmediato o diferido, que esto ya depende de lo que se haya determinado en el manejo multidisciplinario con el grupo de coloproctología y con el grupo de oncología clínica. El problema que tenemos nosotros en radioterapia es la toxicidad gastrointestinal. ¿Cómo la manejamos? Básicamente podemos manejarla con el posicionamiento o con la técnica de tratamiento. En cuanto al posicionamiento, podemos utilizar la posición supina o prona gracias al inmovilizador belly board que tenemos disponible. En cuanto a la técnica de tratamiento, utilizamos IMRT o conformacional. Claramente ya en los estudios está dicho que la IMRT o la radioterapia de intensidad modulada disminuye la toxicidad tanto grado 2 o grado 3 del 32% versus 62% y la grado 3 3% versus 10% cuando se compara con la radioterapia conformacional. Esas son las imágenes del belly board de nuestro centro, donde el paciente está acostado en decúbito prono y de tal forma que podemos excluir intestino delgado para de esta forma disminuir la toxicidad aguda. Estas son imágenes de un planeamiento conformacional en un paciente en supino. Y aquí está en prono y básicamente vemos cómo esas isodosis están fuera del intestino delgado, que es básicamente lo que nos produce una importante toxicidad aguda en estos pacientes. En cuanto a las técnicas que tenemos, tenemos una comparación de la radioterapia conformacional y radioterapia de intensidad modulada, donde vemos en la parte superior la dosis del 50%, cómo está dentro del intestino delgado, que es básicamente lo que nos va a aumentar la toxicidad en estos pacientes. En la parte de abajo vemos las isodosis del 95% y vemos que esas dosis se centran mucho más a la región ganglionar y mesorrectal en este tipo de pacientes, buscando así la disminución de la toxicidad aguda derivada del tratamiento. Una imagen más, un poco más abajo, donde vemos cómo podemos excluir un porcentaje importante de la vejiga cuando hacemos un tratamiento de IMRT comparado con una terapia conformacional en técnica de cajón. Ya para terminar, ¿qué quiero que llevemos a casa? Número 1, la neoadyuvancia es el estándar de manejo en los estados 2 y estados 3. Cuando comparamos el curso largo de quimio, radioterapia y cirugía diferida con el ciclo corto de radioterapia y cirugía, bien sea inmediata o diferida, ¿qué tenemos? Tenemos que no hay diferencias significativas en supervivencia. La toxicidad crónica aún nos falta un poco de información. No hay diferencia en metástasis a distancia y hay un mejor control local cuando hacemos el ciclo corto con manejo quirúrgico y excisión total del mesorrecto. Menos tasa de complicaciones cuando la cirugía es diferida y mucho menos tiempo de tratamiento cuando hacemos un ciclo corto, que son 5 días de visita a la unidad de radioterapia. Asimismo, aunque no lo tocamos en esta charla, pero siempre me gusta traer la colación que la enfermedad oligometastásica requiere una individualización de cada uno de los pacientes. Y esa individualización nos sirve para definir la secuencia de tratamiento local y el sistémico. Hacemos quimioterapia de inducción o iniciamos con quimio-radioterapia en el primario o manejo quirúrgico. Hacemos tratamiento de las metástasis, bien sea de manejo quirúrgico o con radiocirugía, y el manejo adyuvante de quimioterapia. Cuando comparamos la IMRT con la radioterapia conformacional, obtenemos una disminución de toxicidad aguda con el uso de la tecnología de IMRT. Y recordar que si el paciente no va a ser llevado a cirugía, requiere un escalamiento y una intensificación de la dosis de radioterapia para lograr dosis tumoricidas. Muy bien, esto es todo lo que tenía que comentarles. Muchísimas gracias nuevamente. Ahí está mi correo por si hay algún comentario o alguna duda relacionada. Muchas gracias.